Bien, entonces dijimos que las regiones críticas van a ser las regiones de rechazo del test o de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, supongamos que planteamos la siguiente hipótesis nula h sub 0. Tenemos un parámetro de interés que vamos a denotar con la letra y tita, que será mu o p en nuestros casos. Entonces, la hipótesis nula es que tita es igual a cierto valor, tita sub 0, que será un número. Entonces, se pueden formular, dependiendo del caso, distintos tipos de hipótesis alternativas. Algunas pueden ser de la siguiente forma, que tita es mayor a ese valor que plantea la hipótesis nula o que tita es menor a dicho valor. En esos casos estamos hablando que la hipótesis alternativa es unilateral. Estos casos se conocen como los test a una cola. Es decir, la región crítica también recibe el nombre de región de rechazo unilateral. O lo que uno podría plantear como hipótesis alternativa es el caso en el que tita es distinto de ese valor que plantea la hipótesis nula. Es decir, puede ser mayor o menor. En esos casos hablamos de una hipótesis alternativa bilateral o también se conoce como un test a dos colas. Bien, supongamos que planteamos las hipótesis y entonces establecemos un nivel de significación del 5%. Las regiones de rechazo, en cada caso, van a estar dadas de acuerdo a cómo se formuló la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es que tita, este parámetro de interés, es menor al valor que plantea la hipótesis nula, es una prueba de hipótesis unilateral y la región crítica o región de rechazo estará ubicada a la izquierda de la distribución. Quiere decir que va a comprender el 5% de la distribución a la izquierda. En cambio, si la hipótesis alternativa es que tita es mayor a ese valor que plantea la hipótesis nula, la región de rechazo o región crítica estará ubicada a la derecha del test, es decir, ese error de tipo 1 del 5% estará cubriendo el 5% de la derecha de la distribución. En cambio, si la hipótesis alternativa es que tita es distinto de ese valor que plantea la hipótesis nula, lo que haremos es repartir el error de tipo 1 en partes iguales en las dos colas de la distribución. Por lo tanto, si el alfa era del 5%, alfa sobre 2 será del 2,5%. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver son las pruebas de hipótesis para la media poblacional, para mu. Al igual que en la construcción de intervalos de confianza, hay dos casos posibles. El caso 1, en el cual se asume que la varianza poblacional es conocida, es un dato, y el caso 2, que es el más realista, en el cual la varianza poblacional es desconocida. Si estamos en el caso 1, el estadístico de contraste es un estadístico Z con distribución normal estándar. Fíjense cómo se conforma el estadístico de contraste. Es X raya, el promedio, menos el valor que toma la media bajo la hipótesis nula que se está planteando, dividido sigma, el desvío poblacional, que lo conocemos por estar en el caso 1, sobre la raíz de n, tamaño de la muestra. En cambio, en el caso 2, el estadístico de contraste tiene una forma muy similar al caso 1, pero es un estadístico T con distribución T de student con n-1 grados de libertad. Bien, el numerador es exactamente el mismo que en el caso anterior, pero fíjense que en el denominador cambió el desvío ya que usamos la versión muestral de este, por no conocerla. Bien, entonces, una vez que podamos calcular en base a información muestral el estadístico de contraste, ¿cómo determinamos si se puede rechazar o no la hipótesis nula? Hay dos formas alternativas. La primera forma es calcular el valor del estadístico de contraste, ya sea su versión Z o T, y compararlo contra el valor crítico, es decir, el valor de la tabla, de la normal o la T de student, que define dónde comienza o dónde termina la región de rechazo o región crítica. En forma alternativa, lo que podemos hacer es usar lo que se llama el criterio del p-valor. Esto es
calcular el p-valor, es un valor de probabilidad que ya vamos a profundizar en este concepto, y compararlo contra el error de tipo 1 o nivel de significación del test que nosotros definimos. Bien, vayamos a un ejemplo del caso 1 para la prueba de hipótesis de la media. Se sabe que históricamente los precios de una determinada canasta de productos se distribuyen normalmente con una media de 1.780 pesos y un desvío estándar de 110. Este año, una muestra de 40 observaciones proporcionó un precio promedio de 1.900 pesos. Con un nivel de significación del 5%, ¿se puede afirmar que el precio medio de estos productos es menor o igual al precio medio histórico? Vamos a asumir que sigma, es decir, el desvío poblacional, es conocido y sigue siendo de 110. Entonces, la afirmación que se está haciendo es la hipótesis nula. Fíjense, la hipótesis nula siempre tiene que comprender la igualdad. ¿Qué estamos afirmando? Que el precio medio de estos productos es menor o igual al precio medio histórico de 1.780 pesos. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, que tiene que ser excluyente a la hipótesis nula, será que la media es mayor a 1.780 pesos, o sea que hubo inflación. Lo que hacemos entonces es escribir el estadístico de contraste y calcularlo, ¿sí? Entonces, esto era X raya el promedio, 1900 menos la media bajo la hipótesis nula, 1780, dividido el desvío estándar poblacional de 110 sobre la raíz de n, que es 40 observaciones. Si hacemos los cálculos, el valor del estadístico de contraste es de 6,899. Bien, ¿dónde va a estar ubicada la región crítica o región de rechazo del test? Para ello, recordemos, hay que mirar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa está planteando que la media es mayor a 1780. Es decir, es una prueba de hipótesis unilateral y la región crítica estará ubicada a la derecha de la distribución. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es establecer ese nivel de significación del 5% a la derecha de la distribución y buscar el valor crítico, es decir, cuál es ese valor que acumula una probabilidad del 95% y que por lo tanto me deja a la derecha el 5% restante. Si van a la tabla de la normal estándar, van a ver que ese valor es 1,645. Si comparamos el valor del estadístico contra el valor de tabla, vemos que el estadístico cayó a la derecha de este valor de tabla o valor crítico. Por lo tanto, cayó en la región de rechazo. Entonces, con un nivel de significación del 95%, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula, es decir, hay evidencia suficiente respecto de que el precio medio de estos productos sería mayor que el precio medio histórico.